Buenas noches. Ayer el alcalde de Zaragoza, Pedro Santiesteve, se reunió con los trabajadores de AUTSA para pedirles que reflexionaran sobre el conflicto que afecta de manera directa a los ciudadanos e insistió que no rescatará la contrata en esta legislatura. Analizaremos con nuestros invitados esta información y también hablaremos de Plaza Imperial. La plataforma comercial sale a la venta por la sexta parte de lo que costó, según publica hoy Heraldo de Aragón. Para debatir sobre estos temas ya nos acompañan esta noche Carlos Sauras, periodista. Buenas noches. Buenas noches. Álvaro Bajén, secretario general de UPTA, buenas noches. Muy buenas. Y Lola Ester, periodista también, buenas noches, qué Muy bien, bien. que mesa más repleta de periodistas. Bueno, comenzamos el programa de hoy hablando de la huelga de autobuses urbanos. Ayer el alcalde de Zaragoza se reunió con los trabajadores a quienes dijo que los ciudadanos no nos merecemos estos paros, según sus propias palabras, y pidió a las partes que cedieran en la negociación. Santiesteve también dijo que la mayor responsable de la huelga es la empresa y que estamos ante un conflicto que está enconado. Vamos a hablar de qué valoración hacéis de la iniciativa del alcalde y además hay que decir que precisamente hoy se han reunido el comité y los trabajadores en el SAMA y tampoco han llegado a ningún acuerdo. La huelga continúa. Carlos. Bueno, yo creo que es verdad que la responsable última será la empresa, pero no podemos olvidar que todos los servicios públicos que están con contratas, la responsabilidad es del ayuntamiento. Es decir, que si en estos momentos, como está ocurriendo, muchas gentes, y probablemente gente trabajadora, gente mayor, gente que no conduce, gente joven, se está viendo muy afectada por esta huelga, por las incomodidades que trae de retrasos, de autobuses muy llenos, etcétera, pues el ayuntamiento tiene una responsabilidad muy importante. Es decir, que el sistema de contratas no significa que ese servicio no se considere público, ¿eh? Por tanto, yo creo que hay una responsabilidad de tratar de hacer que no se enquiste más de lo que ya se ha enquistado esta huelga, ¿no? Yo creo que es verdad que los ciudadanos no se lo merecen, es una huelga ya muy larga y el ciudadano además pues está a lo que le dicen, es decir, que ni protesta porque suban el autobús o deja de protestar, lo que quiere es un servicio que sea adecuado a las circunstancias de este momento. Álvaro. Bueno, yo vuelvo a lo mismo que otras veces. Claro, aquí recuperar la posición por parte del ayuntamiento y que la contrata lo lleven los trabajadores va a ser muy difícil porque los costes son muy altos, por lo que incluso dice el alcalde. Consecuentemente, mantener una huelga permanentemente, con una huelga de estas ya no es salvaje, pero es una huelga que es permanente, está afectando mucho a los ciudadanos, pues evidentemente tendrán que encontrar ambas partes, me estoy refiriendo a trabajadores y empresarios, alguna otra fórmula. Ya sé que la mediación no va a ser la fórmula ideal, puesto que ya se hizo en el 2013 y perdieron poder adquisitivo los trabajadores. Bueno, no van a resolver, por mucho que estén más tiempo, no se va a resolver el problema con una huelga. Yo creo que tendrán que, en todo caso, hacer paros intermitentes con más distanciamiento, es decir, bueno, pero los ciudadanos no van a aguantar mucho más. 43 días ya de huelga, Lola. Yo empezaría celebrando que el alcalde haya aparecido por fin, mes y medio después, o fíjate el tiempo que llevamos de huelga, haya aparecido, en fin, verbalizando un poco lo que es el problema de todos los ciudadanos. Pero tiene una reaparición, a mí, no sé, para mí muy criticable, porque empieza posicionándose del lado de los trabajadores, que se posiciona a favor de la parte más desfavorecida. La parte más desfavorecida son los usuarios, están padeciendo unas condiciones tremendas, porque quiero recordar que los servicios mínimos de esta huelga son del 30%, frente a otras huelgas que ha habido, que es un clásico, la huelga de transportes en Zaragoza, del 60 y 65%, con lo cual las condiciones del usuario son terribles. Y esto se está prolongando muchísimo. Y al mismo tiempo el alcalde dice que resolver el conflicto pasa por obligar a la empresa a cumplir el pliego de condiciones. Pues aplíquese la tarea, que usted, como dice Carlos, es el jefe. Aplíquese la tarea y haga cumplir a la empresa el pliego de condiciones y haga cumplir con los trabajadores, con los usuarios y con su cliente, que es el Ayuntamiento de Zaragoza. Tan sencillo como esto. Es decir, yo espero, porque hubo muchas cosas. El alcalde se posiciona a favor de los trabajadores, que él considera que es la parte más desfavorecida, pero al mismo tiempo lanzó un órdago al sindicato mayoritario de la huelga del sindicato de los autobuses, porque entendió, como entendemos muchísima gente en esta ciudad, que no deja de ser un pulso del sindicato a la empresa, y el alcalde se encaró con el presidente del comité de empresa diciéndole: usted está trabajando en beneficio propio, se lo dijo. Bueno, pues muy bien, es decir, impongan las condiciones que hay que imponer y sobre todo póngase del lado del usuario, que es donde se tiene que poner. Precisamente en la reunión que ha mantenido hoy en el SAMA, bueno, se ha comentado que el próximo lunes habrá nuevamente otra reunión. Ya han solicitado además que haya algún representante
del ayuntamiento entre comité de empresa y trabajadores. Carlos, quizá se pueda llegar entonces a algún acuerdo. Hombre, esperemos que sí, porque es que se está haciendo una huelga larguísima y yo creo que ahora hay que poner el acento sobre todo en los ciudadanos. El servicio de autobuses de Zaragoza, que yo creo que tuvo unos años hace tiempo de mucho prestigio y aceptación social, creo, pues pero desde la época del tranvía, ya que cambiaron muchas líneas, etcétera, ya empezó a perder, y luego también pues la calidad del servicio, etcétera, ¿no? Yo creo que el autobús es un tema fundamental y en esta ciudad es muy necesario, porque ya tiene unas dimensiones y un tamaño que exige ese servicio, y un servicio bien prestado. Y ya digo, los usuarios del autobús son la gente más débil de toda esta cadena, ¿no? Es decir, eso está claro, y por el tipo de usuarios, personas mayores, gente trabajadora, gente joven, gente que no tiene coche, etcétera, y bueno, y otra mucha gente que usa ese servicio, y que además es a lo que están incentivando en estos momentos desde los ámbitos municipales y gubernativos, es decir, para que no se utilice el coche, cosa que ahora ya está casi aceptada, pero claro, hay que dar buenos servicios públicos. Lo que parece es que si finalmente no llega a un acuerdo a corto plazo, Álvaro, los ciudadanos van a empezar un poco a... Porque en el autobús se oyen ya demasiadas, pues si no vamos a pagar, quizás están buscando también un poco presionar de esa manera, ¿no? Bueno, no sé si hay algún planteamiento por parte del sindicato que dirige este proceso en ese sentido. Yo creo que hay que poner muy claro, y en este siglo va a empezar a funcionar más, son los consumidores, ¿no? Ya incluso hay grandes empresarios que están diciendo, no, los empresarios no crean empleo, lo crean los consumidores. Es decir, los consumidores somos los que pagamos. En este caso, no solo también somos los ciudadanos, pero también los consumidores. Entonces, la gente que está trabajando en los barrios rurales, que tiene que trabajar en el centro de la ciudad, los desplazamientos que tienen que hacer, el coste que le supone, aunque haya bajado el precio de la gasolina. Bueno, yo creo que eso está ya llegando a un punto. Yo creo que si son inteligentes, y vamos otra vez a vaticinar lo que normalmente suele salir, ¿verdad? Si son inteligentes, en un plazo de una semana y pico tienen que resolver esta cuestión. Si no la resuelven, por lo menos dejarla stand-by, dejarla paralizada, y bueno, ya volverán nuevas circunstancias. Lo que ha quedado muy claro, que era algo que sí que el sindicato creo que estaba planteando y no va a ser posible, es lo de la remunicipalización. El coste es muy alto y eso no se puede hacer. Pero están intentando, Álvaro. El coste es muy alto. Creo que en el fondo de esto hay un órdago lanzado por parte del sindicato mayoritario de autobuses, que es remunicipalizar. Lo dijo muy claro el otro día Nadón, dijo hay que remunicipalizar, y dijo más, y que lo paguen los contribuyentes, que lo paguen los ciudadanos. La terminología del sindicato, la correlación de fuerzas en este momento para ellos ya es desfavorable. Vale, pero en este momento, por los consumidores. Lo que pasa es que decir, por los consumidores. Esto que es un viejo intento, es decir, el clásico, la huelga de autobuses es un clásico en esta ciudad y no lo ha resuelto ningún ayuntamiento, porque es muy difícil resolver esto. ¿Qué pretende el sindicato? Remunicipalizar, que sean funcionarios todos. Y el otro día bien claro lo dijo Anadol, y que lo paguen los ciudadanos. Es decir, luego se dio cuenta de lo que había dicho, porque hubo incluso, es decir, aquí estamos periodistas, hubo incluso un problema, porque el concejal Cubero no se creyó, y cuando en una rueda de prensa se le preguntó, dijo, no ha dicho eso, señor Nadón. Dijo, sí que lo ha dicho, lo tenemos grabado, ¿sabe usted? Es decir, es desconfiar ya del mensajero, es decir, por lo cual hay un pulso que ya no es ni soterrado, está clarísimo, está por encima de la mesa. Y hay una serie de condiciones, hay una serie de peticiones y de condiciones de los trabajadores que son muy legítimas, que están en su derecho de pedirles, me parece muy bien, y está en su derecho, y también tienen... y están cargados de razones en algunos casos. Pero mezclar todo es muy malo, porque cuando mezclas todo, no te fijas en aquellas reclamaciones que son más justas, sino te fijas, te quedas con aquello que te parece un poco un sinsentido. Por ejemplo, es que los horarios, hay horarios que se puedan conciliar. Oiga, poner en convenio estas condiciones, conductores de autobuses, como los cirujanos, como las enfermeras, como tantos servicios que se prestan durante las 24 horas del día, sabemos que son muy difíciles de conciliar, lo sabemos. Pero lo sabes cuando accedes a un trabajo como el de periodista, por ejemplo, sabes que es muy difícil conciliar porque hay que trabajar todos los días, todas las horas. Entonces, intentarás acercar posturas y salvar la vida lo mejor posible, pero ponerlo como condición en un convenio es muy difícil, porque sabemos cómo funcionan muchos horarios, es que es imposible. Bueno, iremos viendo cómo va este asunto en los próximos días. Cambiamos ahora de tema y hablamos de Plaza Imperial, un centro comercial que tras contemplar el cierre de casi todos sus establecimientos ve cómo ahora sale a la venta por la sexta parte de lo que costó. Estamos hablando de una plataforma que se ha visto perjudicada directamente por otro grande, además de por otros grandes centros comerciales, en este caso por Puerto Venecia. ¿Creéis que hay demasiados centros de este tipo en Zaragoza, Carlos?
Bueno, yo creo que todos hemos visto crecer desde hace no demasiados años, pues de 20 años para aquí, puede que sea, ¿no? Cómo han ido creciendo el número de grandes superficies, unas más acertadas que otras, o mejor dicho, unas han tenido más acierto comercial que otras, y yo creo que en el tema de grandes superficies hemos tocado techo, eso está claro, decir, creo yo no soy un adivino ni un experto en tema comercial, pero da esa impresión. Y además Plaza, pues yo creo el Plaza Imperial pues ha tenido mala suerte y ha sido más problemático su desarrollo, ¿no? Pues primero todo lo que ha afectado a Plaza, que no tendría por qué haberle afectado, pero yo creo que sí, es decir, todas las esperanzas, digamos, comerciales también se diluyen un poco, ¿no? Y luego también temas como el transporte público, los servicios, etcétera, ¿no? Que decir que en ese sentido yo creo que ya quedó un poco descolocado en su momento. Y luego pues le ha afectado todo lo demás. Pero vamos, la prueba más clara es que lo que comentabas antes, sale a la venta por mucho menos de lo que costó, ¿no? Pues eso es un síntoma malísimo, ¿no? Ahora, ojalá tengas tu salida, ojalá pues haya una salida por pues, los trabajadores y por el mundo comercial en Zaragoza, ¿no? Álvaro. Bueno, yo en mi opinión del tema de las grandes superficies, yo respeto las estructuras económicas grandes, su capacidad que puedan tener de generar puestos de trabajo y de inversiones, lo respeto, pero no lo comparto. Es decir, no comparto porque compiten en condiciones de desigualdad con los pequeños. Cada puesto de trabajo que crean en las grandes superficies son 2 o 3 puestos de trabajo que se pierden en la ciudad, en una ciudad además, en una ciudad estructurada, en una ciudad interna donde ya los servicios municipales y las obras que hay que realizar pues han quedado amortizadas totalmente, y de eso quiero hablar un poquito. En cualquier caso, hay que hacer grandes obras de inversión para las grandes superficies, ponerles más autobuses, regalarles el agua del canal Imperial de Aragón, inversiones de especulación. El capital que interviene aquí es un capital que no solo es un capital productivo, es un capital también especulativo, es decir, introduce por lo tanto elementos distorsionadores de hacia dónde va el dinero, hacia dónde se invierte y hacia dónde va el dinero. Bueno, desde mi punto de vista, Zaragoza no tiene un urbanismo comercial adecuado para lo que son los pequeños comercios. Nosotros hemos propuesto al gerente de urbanismo de la ciudad de Zaragoza que focalice en un plan concreto en la zona de Licias, que es una polaridad comercial, que en esa zona, creo que lo expliqué el otro día, en esa zona de Licias, lo que es la calle de Licias, que es una calle peatonal, que se pueda extender por la calle Torres Quevedo, que acceda a la zona de Plaza, a la zona de la estación, que permite ahí una esponjización y que vaya también a la venta ambulante, que es el mejor outlet que tiene la ciudad de Zaragoza, y de tiempo, y con creces. Por lo tanto, en ese outlet lo que estamos planteando que haya un pequeño cerramiento, que se estabilice más y que por lo tanto haya un urbanismo comercial que genere y consolide la ciudad compacta y que consolide el pequeño comercio. Bueno, si no invertimos en el urbanismo comercial y estamos invirtiendo en grandes superficies que van, abren y cierran, compiten entre ellas en condiciones a veces draconianas, pues yo entiendo que eso es negativo. ¿Cuánto dinero ha invertido el municipio en zonas como Puerto Venecia, en zonas como Plaza, y de qué ha servido realmente? Porque nosotros tenemos estudios de que los puestos de trabajo que han generado han perdido muchos más los puestos de trabajo del comercio de la ciudad. El último plan local de comercio es, acabo aquí, es 2009, está en la Diputación General de Aragón publicado, no se ha actualizado, pero es perfectamente claro que ha perdido muchos puestos de trabajo el comercio de la ciudad zaragozana, y ha perdido, la ciudad compacta está perdiendo frente a esa locura de las grandes superficies. Y por último, he dicho por último 2 veces, el comercio entendido así es un comercio de consumo pasivo, de personas que pasan el tiempo y el ocio consumiendo, cosa que diríamos, oiga usted, que usted gana dinero y trabaja muchas horas para perderlo consumiendo. Por lo tanto, yo lo siento, el consumo interno es otra cosa que ese consumo exacerbado de las grandes superficies. Con eso no quiere decir que no vaya a las grandes superficies, pero me he extendido un poquito. No pasa nada. Ahora haremos alusión a los comercios de proximidad, pero antes... Y es que no se pueden poner puertas al campo, es que es imposible. Recordaréis cuando se abrió la gran superficie al campo, que el alcalde de la ciudad, para proteger al pequeño comercio, para proteger un montón de cosas que creía que eran protegibles, sacaron al campo la carretera a Logroño, y que conseguimos unos atascos tremendos en la carretera porque todo el mundo íbamos al centro comercial estupendo que habían abierto la carretera a Logroño, que era el primero.
que los gustos de los consumidores, sean muchos, sean penosos, los que, pues son los que son. Entonces, sí, porque Plaza Imperial, que yo creo que el gran problema de Plaza Imperial son los accesos, es la llegada. Yo creo que el gran fracaso de este centro es que no se estableció un buen acceso al centro, entre otras cosas. Aparte de la crisis y todo, pero desde el momento cero era muy difícil llegar allí. Y no es lo mismo que el plan que se pretende ahora, porque cuando tú hablas del gran outlet que es el Rastro, no es ni comparable. Veo que tú vas muy poco de compras, Álvaro, porque un outlet es una superficie donde se venden primeras marcas, grandes marcas, marcas de lujo, 70% más barato, pero que eso no es el Rastro es otra cosa. Pero entonces, permíteme, porque lo hemos estudiado esa cuestión. Hay outlets que están planteando unirse a los Rastros. Es decir, bien, habrá algunos, yo te digo que no, porque pero déjame explicarlo. La ciudad empieza a degradarse. Tú, por ejemplo, y es verdad, yo voy poco de compras, pero claro, no me gusta. Pero independientemente de eso, por ejemplo, lo que es la calle Delicias, si tú permites en la calle Delicias y en esas zonas de aparcamiento, de carga y descarga, de esponjización, si tú haces una verdadera política de marketing en la calle Delicias y tú renuevas esa calle con actividades y negocios rentables, todo el mundo va a ir a la calle Delicias porque se va a desplazar menos. De hecho, la gente no coge el coche porque no tiene más opciones de oferta. Pero tú puedes hacerla también en la ciudad compacta, esas ofertas. Lo que no se hace es el adecuado urbanismo comercial, las inversiones adecuadas, porque tú, si quieres aparcar en la calle Delicias, ¿dónde aparcas? En ningún lado. Hombre, ¿tienes alguna zona? En ningún lado. Ahora, te vas a plaza o te vas porque eso es más cómodo porque puedes aparcar. Te lo han facilitado. Por lo tanto, yo no es que quiera poner puertas al campo, yo simplemente digo, las grandes superficies compiten en condiciones de desigualdad con los pequeños comerciantes, porque además los políticos prefieren esas inversiones porque les da más pábulo cuando hacen esas inversiones. Todo el mundo compite con alguien, Álvaro, porque... Pero en condiciones de desigualdad estoy diciendo. Claro, sí, y en condiciones de desigualdad está compitiendo también todas las marcas que se venden online a través de Internet, también están compitiendo, porque compras hoy algo, mañana tienes en tu casa. Ya, pero aquí la competencia es feroz, con el grande, con el pequeño, con el intermedio, pero quien todo invierte es feroz. Es un debate, pero quien invierte es el ayuntamiento, o sea, es las administraciones públicas. Las administraciones públicas favorecen y han favorecido, por mucho que han hecho mucha demagogia, las grandes superficies, las han favorecido y no han favorecido el urbanismo comercial, no han regulado el urbanismo comercial. Yo podría demostrarlo. O sea, es que ya sé que es un debate y quizás es excesivamente teórico por mi parte. Es decir, es más cómodo irte a una gran superficie, a un IKEA, y comprar los productos ahí. Y en el pequeño comercio, pues tienen muchos problemas de... Pero no solo comprar, Álvaro. Estás hablando de una superficie donde tienes pues, unos cuantos restaurantes, unas cuantas cafeterías y unos espacios de ocio estupendos, porque la gente no solo va a comprar, también va a pasar un buen rato. Es decir, pues te digo que la competencia es feroz en todos los sentidos. Pero es que la competencia feroz... Y también se quejaría en ese caso la hostelería, porque a una gran superficie pues van también restaurantes que también está quitando... Vamos a escuchar primero a Carlos, Perdón, luego sí, te vuelvo a dar la palabra. No. Yo creo que es por donde vosotros decís. Hombre, en el tema de urbanismo hay muchas lagunas ha habido en la historia del urbanismo de esta ciudad y otras muchas, pero es verdad que una de esas facetas es que no ha habido un concepto compacto de ciudad compacta. Pero pensemos, por ejemplo, lo que pasó con todos los barrios del centro que quedaron medio deshabitados y que han sido luego pues de viviendas muy baratas, ahora se está consiguiendo que mejoren. Es decir, que ha faltado urbanismo en muchas cosas. Y es cierto que cuando pasas por calles, ya no de Delicias, sino por calles céntricas de Zaragoza, que algunas están medio muertas comercialmente, pues algo falla, es decir, que algo falla. ¿Qué es lo que falla? Pues no lo sé, probablemente pues que la crisis ha traído como consecuencia también un bajón del comercio, una dificultad para competir de los pequeños comerciantes, no lo sé. Yo creo que habría que encontrar un equilibrio entre una cosa y otra. Déjame solo un momento. Hace 10 años presentamos este proyecto de Torres Quevedo que parece novedoso, para que invirtiera el ayuntamiento. Los ayuntamientos, los municipios, y tenían dinero, no invertían en estas cosas. Déjame solo un momentito. Hacían el plan local de comercio, pagaban determinadas subvenciones a quien sea, pero urbanismo comercial no lo han desarrollado en nuestra ciudad, pese a todos los planes que se han escrito en nuestra ciudad. Es que cada vez que oigo decir que invierta el ayuntamiento me sale sarpullidos. Te lo digo en serio. ¿Tienes Madrid? Oye, el Canal Imperial de Aragón está regalado a una gran superficie. El agua del canal, y no la voy a mencionar, por el Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza.
Y nadie dice nada. Lo que yo te quiero Lola, decir es que no sé si me en explico. Madrid Perfectamente. los dos barrios más de moda de Madrid, que son Sí. Malasaña y Lavapiés, son unos barrios que se han puesto de moda porque tienen un comercio estupendísimo y creciendo y a la última, pero eso no ha hecho ninguna inversión de ayuntamiento. O sea, ahí hay una serie de comerciantes que se han puesto las pilas y están compitiendo muy bien. Es que hubo inversiones del ayuntamiento y de verdad me pongo a temblar. Quiero decir que esto es un asunto de particulares que se pueden organizar y establecer unas sinergias. Toda la rotonda de Puerto Venecia, ¿quién la ha pagado? Bien, ¿No? ¿Quién lo ha pagado? y el nudo de Augusta y todo eso, bien, pero ¿Quién eso, lo paga es otra eso? cosa. Yo cuando hablas de comercializar calles que están establecidas, calles que son compactas, es tanto como un montón de comerciantes ponerse las pilas y empezar a trabajar. Y todos los atascos de Torrero y todos los perjuicios que están ocasionando al barrio de Torrero, ¿quién paga eso? ¿Claro? Es que, vamos a ver, si nosotros decidimos, vamos a ver, el urbanismo comercial no es más que decidir y planificar qué es lo que queremos en nuestra ciudad, qué estructuras queremos. Si nosotros lo dejamos a la libre competencia eso, se produce una distorsión del mercado tremenda. Es que la libre competencia y la voluntad privada no resuelven los problemas de distribución del mercado. Porque si tú, en una ciudad compacta, como es la ciudad de Zaragoza, externalizas y lo pones alrededor de la ciudad, grandes superficies, estás haciendo un pan con dos leches. Estás destrozando la ciudad. Y eso no se puede conseguir desde una ordenación territorial o un urbanismo comercial. Es decir, es que la iniciativa privada está muy bien para donde tiene que estar, pero la iniciativa privada, si solo funciona como tal, es un caos. Y lo que está ocurriendo es que las grandes superficies están compitiendo, y repito 3 veces, en condiciones de desigualdad con los pequeños comercios. Y te podría demostrar claramente y con números. Bueno. Por las inversiones públicas que se hacen en las grandes superficies. Oye, perdonad, pero es que es un tema que me has tocado, no por lo de que compro o no, sino porque dentro de autónomos es un tema importantísimo, el tema del pequeño comercio. Bueno, vamos a concluir nuestro programa con otro tema también muy importante. El último informe publicado por Oxfam, en el que se analiza la brecha cada vez mayor entre ricos y pobres. 62 personas poseen la misma riqueza que la mitad de la población mundial. Un dato sin duda escalofriante que pone de manifiesto la necesidad urgente de poner medidas para combatir esta gran desigualdad, ¿no, Carlos? Sí, bueno, y se viene denunciando ya desde hace muchos años. Y hoy, por ejemplo, se publicaba que la Organización Internacional del Trabajo decía que el salario mínimo puede subir un 10% en un periodo corto de 3 años sin dañar a la competitividad, lo cual beneficiaría muchísimo el poder adquisitivo, por ejemplo, de los llamados trabajadores pobres, que son ya más del 12% de la población, ¿no? Quiere decir que es una realidad. Es decir, hoy el trabajo, quizá en otras épocas también había una parte que tampoco, pero hoy el trabajo no garantiza una subsistencia digna de algunas familias, basta que sean el 12,5%, las que sean. Eso es un problema grave, ¿no? Y es verdad que los salarios no solo no han subido, sino que han bajado. Términos como mileurista, que antes se aplicaban en sentido despectivo, pues hoy resulta que no lo es, es decir, que son una gente agraciada. Es indudable que esas diferencias tan tremendas no conducen a nada. Conducen a adelgazar las clases sociales medias, la clase media, que no olvidemos que es el sustento de la democracia, de unas sociedades equilibradas, una ampliación de las clases medias, de la gente que vive con una dignidad suficiente, que ve una cierta recompensa pues, a sus esfuerzos y a su trabajo. Yo creo que mientras no se produzca un cambio, y esto que apunta la OIT, por ejemplo, es decir, llega un momento en que a lo mejor hay que plantearse, por las autoridades, por los agentes económicos y sociales, subir los sueldos, es decir, por ejemplo. Lola y Álvaro, para concluir, que nos tenemos que ir. Sí, apuntaría con todo esto, que es que hoy tenemos 2,5 millones más de españoles en riesgo de pobreza o de exclusión social que en 2008. Estamos ya en 13 millones y pico de españoles, de que la situación es la que es en momentos en los que estamos hablando de que la economía está creciendo y que todavía va a crecer por encima incluso de las expectativas que se había generado el Banco de España. Entonces, todo esto vemos que efectivamente es una situación de una desigualdad extrema, pero que yo veo a los capitostes que saben de economía y que están reunidos en Davos y no van a mover un palo. Es decir, que no sé qué esperanzas podemos tener. ¿O crees que tú van a mover algún palo con respecto a esto en Davos? No creo. ¿Y Álvaro? Bueno, yo rápido que las rentas de capital, incluso no productivo, pero las rentas de capital hay que ponerlas en conexión con las rentas de trabajo para saber un poco cómo han evolucionado esa desigualdad. Bueno, en los años 70 en España el 72% del PIB lo tenían las rentas del trabajo,
pero en el 2012 es el 58,4%. Es decir, las rentas de trabajo han caído un 14%. Y los últimos datos del informe Oxfam nos están diciendo que las rentas de capital en España han subido un 15%. Luego, claro que va la economía muy bien. A unos les va muy bien y a los otros nos va fatal. Los que trabajamos nos va fatal. La participación de los salarios en lo que es la renta ha disminuido porcentajes tremendos. Y eso que hay un dato que señala Oxfam, que es que los presidentes del IBEX 35 cobran 158 veces más que el salario medio del país. Es decir, que eso incrementa el salario, pero que evidentemente no es un criterio comparativo. Un señor que cobra 158 veces más de salario, y si tú haces luego el promedio del salario, dices, bueno, es que los salarios no van tan mal. Digo, mira, están bajando y encima hay unos que cobran muchísimo más que otros. Bueno, hay una desigualdad que la inversión española en paraísos fiscales ha crecido un 2000% en los últimos años, que me parece todavía más grave. Pues bueno, sí, pues, desde luego fíjate. datos muy graves lo son. Eso Nosotros... digo que no se quedan en Davos, probablemente jugar a las damas, porque otra cosa... Bueno, están hablando de la cuarta revolución industrial. Yo creo que les preocupa una forma... Pero eso es otro tema, Davos. Esto es otro tema, sí. Preocupa la cuarta revolución industrial, preocupa las tecnologías disruptivas. Pero bueno, esto es un tema que hablaremos en otro día, seguro que sí. Lo dejamos aquí. Muchas gracias a los tres. Nos vemos mañana. Adiós.